Bueno, doctor Alberto, antes que nada, felicitaciones, ¿no? Para todo lo que es el Clínica Mayo. Hoy es el cumple de esta clínica, 50 años nada más ni nada menos. ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo te va, Wadi, Ariel y a todos los amigos de VC que siempre están al lado de este tipo de eventos? Sí, son 50 años, la boda de oro, pasó un tiempito importante de aquel 11 de noviembre del 67. Bueno, cuando mi padre, habiendo llegado aproximadamente en el año 55 y trabajando, él viene, ¿no?, al Policlínico Ferroviario a trabajar, porque ya estaba acá el doctor Marini, quien había sido, don Tomás Marini, que él había un gran médico que había sido su jefe en el hospital de Asunción, Paraguay. Entonces el primero que viene es el doctor Marini, y cuando se entera que mi padre regresa, mejor dicho, viene a la Argentina, al Policlínico Ferroviario de Buenos Aires, ¿no es cierto? Él, una vez ya inaugurado el Policlínico Ferroviario de Embarcación, él como que lo convence para que viniera. Y bueno, y llega en una fecha un poquito especial digo porque muy recordada, porque es a los días de la caída del general Perón en 1955. Por eso quedó un poquito pegada esa historia cuando él llega, y siempre recordaba todo, ¿no es cierto?, la convulsión que había en el país en ese entonces. Profesionales médicos iniciadores de la clínica acá en la región. En realidad así fue, porque trabajaron aproximadamente en el hospital, ¿no es cierto?, tanto en el Policlínico como en el hospital. Una vez que llegaron acá, también fueron médicos del hospital. Y a mi padre se le ocurre esa idea, y en un terreno, ¿no es cierto?, en un terreno que es acá donde está la clínica, que era el terreno de mis abuelos, ¿no es cierto?, es decir, que lo dona en vida, ¿no es cierto?, a su hija, que es mi madre. Entonces él planifica, ¿no es cierto?, es decir, tiene esa idea, y capaz en esos tiempos un poquito loca, ¿no? Si hoy, ¿no es cierto?, una clínica es una historia tan grande, imagínense 50 años atrás. Entonces, bueno, comienzan, y aproximadamente en 2 años, ¿no es cierto?, que era la tercera parte de lo que ustedes conocen, de lo que es actualmente, arranca, ¿no es cierto?, un 11 de noviembre de hace 50 años. Y por supuesto ya comienzan, ¿no es cierto?, decir, él pasa un tiempito más y ya no podía hacerse cargo de de los tres, tanto de la clínica como del hospital y del Policlínico. Entonces renuncia a esas dos entidades y ya se queda definitivamente trabajando en la clínica. Bueno, Velázquez Vera, el papá, conocidísimo por toda la democracia, por todo el Chaco salteño. Aparte, bueno, es el primer cirujano que ha tenido acá. En realidad sí, estaba el doctor, ya me voy a acordar, que fue quien donó, ¿no es cierto?, quien donó el predio donde está el Policlínico, ¿no es cierto?, que directamente lo donó. Ya me voy a acordar bien, es familiar familiar político de los Clinis. Pero en realidad, es decir, las cirugías en cantidad, ¿no es cierto?, que realmente fue muy apreciada por la gente de la zona, ¿no es cierto?, que venían de todos lados, fue en la época en que estuvo mi padre. Pero en realidad, ¿no es cierto?, él siempre decía, ¿no es cierto?, de que si bien su figura era justamente por el tema de la clínica, pero en realidad el equipo médico, ¿no es cierto?, junto con el doctor Tomás Marini, con el doctor Ubaldo Soler, y luego con el doctor Maroni, perdón, ¿no es cierto?, con el doctor Humberto Maroni, ese equipo se formaron un grupo humano muy intenso, con muchas ganas y con una gran capacidad de laburo, y eso fue de alguna manera la imagen que quedó, que en realidad él siempre decía a mi padre que él fue el principal beneficiado de esa imagen, pero
pero por dueño del sanatorio, pero en realidad era el equipo médico, ¿no es cierto?, la fuerza, ¿no es cierto?, para hacer las cosas, venía del equipo, ¿no? Claro, bueno, fueron los médicos más veteranos los que iniciaron con esta clínica y después, bueno, ya se fueron sumando los médicos más jóvenes. Por supuesto, pasó el tiempo, ¿no es cierto?, pasó el tiempo y digamos, digamos el intermezzo, dirían los italianos, ¿no es cierto?, es el doctor Humberto Maroni, el nexo con los nuevos médicos. ¿Coutada cuándo llega? Si el doctor Coutada, y prácticamente, ¿no es cierto?, prácticamente desde siempre, aunque si el doctor Coutada en realidad, si él tenía su consultorio aparte, el doctor Virgilio Coutada, hijo, es decir, el popular Lolo, ¿no?, nuestro querido Lolo, él sí, ¿no es cierto?, sí trabaja en la clínica desde hace aproximadamente y no menos de 20 años, y probablemente más, muy probablemente más. De hecho, ¿no es cierto?, él tiene su consultorio actualmente en la clínica, como todos ustedes lo saben. Hablar, ¿no es cierto?, de médicos como el doctor Gelamo, el doctor Flores, ¿no es cierto?, ya son las nuevas generaciones, hasta que en el año 94 y 2000 respectivamente, venimos nosotros los hijos y bueno, y desde esa época conducimos los destinos de la clínica intentando no chocarla. Ahora, ¿qué es lo que deja Velázquez Vera viejo para ustedes? Aparte, bueno, de una clínica ya hecha. Claro, bueno, lo vamos a tratar de hacer lo más alegre posible porque por ahí uno... Lo traicionan los sentimientos. Sí. A ver, son todos lindos recuerdos. No es fácil, desde luego que no es fácil. Uno, o sea, cada cosa, cada historia uno trata siempre, ¿no es cierto?, de pensar que lo que hubiese hecho mi tata, que lo que hubiese querido mi madre, que era un poquito el espíritu de la clínica. Claro. Y trata, ¿no es cierto?, de llegarle al paciente, de estar, ¿no es cierto?, de acompañarlo, de intentar, ¿no es cierto?, suplir esa necesidad por la que viene a la clínica y que fundamentalmente lo que nosotros destacamos o tratamos, ¿no es cierto?, es que cuando el paciente llega a la clínica tenga ese sentimiento ¿no es cierto?, de que está protegido, ese sentimiento de protección, ¿no es cierto? Y siempre decía mi tata, si eso se logra, digamos, es lo mejor. Más allá del nombre y el apellido del médico, lo más importante de nuestra institución, ¿no es cierto?, de todas las instituciones, ¿no es cierto?, con servicios médicos sanatoriales, ¿no es cierto?, es lo